-5 grados en aquella noche de invierno. Temblaba de frío y sus labios estaban azules. Apenas podía escuchar que respiraba. Sus manos estaban cerradas, apretadas del frío, y sus uñas tornándose azules. Corría todo lo que podía para llegar lo más rápido por ayuda. Pero esa noche no había nadie en la calle a quien pedir ayuda. Bethany llevaba noches sin poder dormir. Constantemente tenía sueños, realmente pesadillas, en los que escuchaba el llanto de un bebé llorando a lo lejos. En sus sueños nunca lo podía encontrar y siempre comenzaba a sonar una campanada que le indicaba que el tiempo de encontrarlo se había acabado. Despertaba horrorizada. No sabía qué sucedía. Hacía 5 días que no podía dormir ni descansar bien. Completar los días laborales ya se estaba convirtiendo en un enorme reto. Bethany solía trabajar en un instituto dando clases de matemática, química y álgebra, pero empezaba a fallar y ya todos lo estaban comenzando a notar, pues el cansancio no la dejaba dar las clases bien. Solía equivocarse mucho y los alumnos le hacían correcciones constantemente, una y otra vez. Esto llegó al punto en el que el director comenzó a recibir quejas y, sin mediar palabras ni dar mayor explicación, él decidió despedirla. A pesar de que ella trató de explicarle, este no quiso escucharla. El hijo del director se había hecho muy amigo de ella y mientras recogía sus cosas, le confesó que su padre, le había dicho que ya no sentía ningún respeto por la profesión de Bethany y que la consideraba una profesora charlatana. Con estas palabras en su mente, viendo cómo el director rápidamente le había conseguido una sustituta muy agraciada, mucho más joven y esbelta que ella, Bethany tuvo que marcharse y dejar un trabajo en el que había estado laborando arduamente durante casi 15 años. El sentimiento de culpa por haber perdido su trabajo era enorme. No podía creer que, en menos de un día, había perdido el trabajo más importante de toda su carrera, y todo por aquellas pesadillas que a diario se repetían y no la dejaban dormir. Es así, mis amigos, cómo podemos darnos cuenta y notar que a veces en nuestros lugares de trabajo no somos bien valorados a pesar del esfuerzo y de quizás nunca tener tiempo para descansar o compartir con nuestros familiares. Incluso llegamos a enfermarnos porque no tenemos tiempo ni para tratar de hacer ejercicios y llevar una vida saludable. Son trabajos que al final ni siquiera valoran los años que les regalamos, y está en nosotros, solo en nosotros, saber cuándo debemos decir basta, aunque a veces la propia vida crea las circunstancias. Cerca de la ciudad, 2 jóvenes adolescentes estaban debatiéndose entre la vida y la muerte. Serían padres y no estaban preparados para ello. La chica estaba a punto de dar a luz. Se lo había contado a sus padres, pero estos decidieron darles la espalda y no apoyarlos. Miguel no le había contado nada a su madre. Hacía 2 años que había abandonado su hogar. Eran muy jóvenes y no tenían ingresos, así que con algunas tablas viejas y algunos clavos, Miguel construyó clandestinamente, cercano a las montañas, un refugio para los dos. El embarazo estaba muy adelantado y Mariana, daría a luz en aquel lugar. Sí, de manera improvisada, pues no tenían forma ni de pagar el transporte al hospital.
Aquella noche todo estaba colapsado por una gran tormenta helada. Miguel, como pudo, improvisando, ayudó a Mariana a traer aquel bebito al mundo. Al nacer, se aseguró de que éste llorara y de que respirara. Lo cobijó con su propio abrigo y se sentó cerca de la fogata que había logrado encender para poder generar algo de calor. El frío aumentaba despiadadamente aquella noche. Temía por la vida de su bebé. Mariana había dejado de respirar, había perdido mucha sangre y no había resistido el frío. Miguel entró en desesperación. No quería que le sucediera lo mismo a su bebé. Se sentía culpable por no haberla podido salvar. Así que comenzó a caminar hacia el tren. Debía aguantar al menos 5 kilómetros. Colocó a su bebé en una caja de cartón para tratar de conservar el poco calor que le generaba su abrigo. Sentía que a medida que caminaba, el frío solo aumentaba. Cantaba para mantenerse despierto, pero no podía evitar llorar. Mientras lo hacía, pensaba en su madre, que no veía desde hacía 2 años, y pensaba en Mariana, que no pudo resistir. Aquella noche helada, solo le rogaba a Dios que su niño aguantara. Mientras tanto, a unos kilómetros de allí, Bethany estaba en una de esas tormentosas noches en las que la misma pesadilla se repetía una y otra vez. Sí, pero esta vez era diferente. En sus sueños escuchaba una dirección: Estación 6 Grand Central, tren de Nueva York. Una y otra vez. Reclamo, ¿por qué? Y empezó a llorar. Todo lo que no había llorado durante todos esos años de servicio al instituto. Su llanto solo fue interrumpido por otro llanto, el de un bebito idéntico al de sus pesadillas. Sorprendida y creyendo que alucinaba, se acercó a aquella caja de cartón abandonada frente a la estación, y allí estaba, sí, un bebé pequeñito, recién nacido y vulnerable, en medio de aquella noche, llorando y con frío. Enseguida lo tomó y lo metió al coche y llamó a la policía. Esta no tardó en llegar, y en el camino encontraron a Miguel con hipotermia tirado en la nieve. Los policías enseguida lo socorrieron, llamaron a los paramédicos. Bethany
en vista de que no veía llegar a los policías, pero podía escucharlos a lo lejos, decidió manejar hasta donde estos estaban. Al bajarse, pudo ver cómo le estaban dando los primeros auxilios a su hijo. Sí, el que no veía hace 2 años, el mismo que había decidido marcharse después de una terrible discusión y muchas diferencias. Tamaña sorpresa se había llevado nuestra querida Bethany. Las pesadillas que le habían atormentado durante días y que le habían hecho perder su trabajo en el instituto habían sido las mismas que la habían llevado a salvar la vida de su hijo, sí, y su pequeño nieto recién nacido. Es así como podemos darnos cuenta, mis queridos amigos y amigas, que Dios nunca nos abandona, ni en las peores circunstancias, y que siempre es bueno hacerle caso a la intuición y a ese no sé qué que muchas veces nos termina salvando la vida. Bien, por supuesto, Bethany y Miguel jamás se volvieron a separar después de aquel acontecimiento. Con sus ahorros, Bethany decidió montar su propia academia y así generar trabajo para tantas personas que lo necesitaran. Y su hijo se convirtió en su mano derecha y juntos le dieron una vida llena de cariño y respeto a aquel bebé que nació en medio de aquella noche helada y milagrosa. Mucho amor para todos ustedes. Déjame saber tu anécdota en la caja de comentarios. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que continúen escuchando más historias como estas.